este podcast, este capítulo de hoy, que va sobre naming, intenta dar un poco de sentido y bueno, tampoco mucho sentido porque en realidad estamos como de charleta, así que no pongáis muchas expectativas en el podcast. Y la idea es, intentamos nombrar todas las cosas y casi siempre nos equivocamos. La pregunta es, ¿qué podría ir mal, no? O sea, si siempre intentamos poner el nombre de las cosas y nos equivocamos, ¿qué podría ir mal? Básicamente tenemos he pasado la agenda por el chat y bueno, naming. Creo que había interesantes ideas como la de, no sé pronunciarlo, Quintánáporas. No sé si alguien quiere También darle. conocido como pegarle un puñetazo al teclado, o inventarse un nombre, vaya. Esto es una movida que sale porque cuando la gente no sabe poner un nombre, pone una cosa random y dice, pues esto es un controller de no sé qué, y no es ni controller ni de no sé qué tampoco. Y al final no se entiende la gente y es mejor pegarle un puñetazo al teclado que mentir a la gente. Y de ahí viene. Algo así como muy relacionado también con los comentarios, ¿no? Poner comentarios mentirosos que te digan qué es lo que hace la variable que acabas de nombrar y que realmente no hace lo que dice que va a hacer, ¿no? Hay una movida de Arlo Belshi, para quien la quiera buscar, que se llama Naming as a Process o The Seven Stages of Naming y tal. Que justo el primero, o sea, yo esto lo descubrí porque cuando publicamos el artículo en LinkedIn en la guild de lo de las gitanjáforas, una persona me comentó en los comentarios que existía esta cosa de Arlo Belshi y el primer stage para Arlo Belshi del naming es poner un nombre nonsense, que es justo la gitanjáfora. Pero como ha dicho Ángel, la movida es que la gente utilizaba también, además de nombres ridículos como controller, que ya no es nada, o cosas así, ya para hacerlo más notorio se empezó a utilizar pues el Apple Sauce, ¿no? El Orange Juice y todo eso. Y entonces en el grupo dijimos, pues para utilizar eso, pues mejor le aporreas al teclado y que salga lo que salga, que se nota mucho que es algo a cambiar. Además es que es muy performático. El puñetazo al teclado es muy sencillo de mostrar y muy sencillo de transmitir que no ponga un nombre raro, pégale un puñetazo al teclado. Hay como un Es cierto mejor. gusto, ¿no? Como quiero ir rápido, voy a hacer esto que me permite ir muy rápido y estoy potenciando mucho lo que estoy haciendo, ¿no? Totalmente. A tope. Eso también de alguna forma está como un poco unido, ¿no? A otros términos que aparte de darles nombre a las variables y ponerlos como aleatorios, ¿no? También hacemos como el tema de cambiarle el significado a las palabras, ¿no? Algo que significa A, pues ahora va a significar otro concepto totalmente distinto que no es A, porque yo me lo invento. ¿Qué opináis de eso? De la ¿Estás hablando, sinonimia. estás hablando de la dispersión semántica en software? Correcto. Vale. A mí me hace mucha gracia la dispersión semántica porque ni siquiera se dice así, ¿no? Por culpa mía le decimos así, pero en realidad se supone que es la difusión semántica de Martin Fowler. Aunque en realidad esto sería un poco el problema al revés, que también pasa mucho, ¿no, Manu? Lo de repente se pone una palabra nueva a algo que ya tenía una palabra muy evidente. Entonces es todo más difuso todavía. Pero vaya, de dispersión Sí, sí, sí. semántica tenemos un montón de ejemplos que le hemos dado vueltas. Si queréis, cada uno podemos decir el que más nos guste de los que hay y lo explicamos. A mí el que más me gusta, que lo hablaba de hecho hace unos meses contigo, Ricardo, y con Víctor, es el de bug y defecto. Y es que son cosas que se usan de forma intercambiable, ¿no? Pero tienen connotaciones totalmente diferentes. Mientras que bug es algo que no controlamos, como pues origen, que era una polilla que se mete en el ordenador y pues tú no controlas. Otro ejemplo, por ejemplo, más reciente podría ser uno que leí en TidyFirst, en el que tenías los microservicios desplegados en el mismo rack. Uno consumía mucha más memoria de la que debería, entonces uno empieza a fallar. Y desde la perspectiva de ese microservicio que empieza a fallar, hay un bug, porque no es algo que no depende del mismo, ¿no? Sin embargo, cuando lo utilizas para referirte a un defecto que hay en tu software, ahí como que estás delegando responsabilidad, estás echando balones fuera, cuando lo que está ocurriendo es que no es que haya un bug que está fuera de tu control y a ver qué es, algo mágico. Es un defecto que se ha metido o se ha descuidado. Entonces, en una conversación creo que cambia radicalmente la palabra que se usa, depende del contexto. Yo me quedo con el tirar balones fuera que has dicho porque hay que recalcar tu célebre frase de esto va de tirar balones dentro, no tirar balones fuera. Y también me gustaría que Ángel cuente para mí el mejor bug que he visto últimamente, que es el que le pasó en la Jam con la electricidad y la movida del HDMI y todo eso. Hostia, pero eso no es de naming, ¿no? Da igual, Vale. es muy rápido, es que es un bug que me encanta. Ok. Estuvimos haciendo en una Game Jam, haciendo un pequeño juego
de miedo sobre una caja. El juego era con control alternativo y construimos con una caja de cartón, con telas dentro, en la que metías la mano y como daba mucho miedo porque ha de tocarle los órganos a una caja. Y claro, estuvimos testeando el juego todo el rato y cuando empezamos a integrar la caja, de repente no nos funcionaba el input. Y el problema que teníamos era que el HDMI, porque eso funciona como si fuera una operación, el cacharrito, como si fuera operación que cuando toca el metal y cierra el circuito se queja el paciente. Pues teníamos un problema porque cuando enchufamos el HDMI de la tele al portátil, de repente hacía toma a tierra y no nos funcionaba. Y le tuvimos que poner un cartón en el suelo a las ruedas de la tele, que era como una tele con ruedas, para que hiciera de aislante y que se pudiera jugar al juego. Fue bastante Qué divertido. locura. Pero eso no tiene nada que ver con naming. Pero No, en el a tiempo tope. que está contando esto, mi favorito de dispersión semántica, nunca mejor dicho, es el de las precondiciones y condiciones de guarda. Que de repente un return sea una precondición cuando es un contrato, a mí eso no me... Es de mis favoritos Ya ves. para mal. Ya, total. Pues que es difícil que hubiera un favorito para bien, ¿no? En dispersión semántica. Pero la No pregunta sé. aquí, Ángel, es elabora un poco más, para que la gente que no tenga el contexto de lo que quieres decir de la cláusula de guarda, pues también tenga un poco ese punto de vista. Vale. Pues, por ejemplo, una precondición, cuando estamos precondicionando, esto viene del diseño por contrato de Bertrand Meyer, y una precondición es cuando a mí me entra algo, yo necesito cumplir el contrato y necesito, para yo poder hacer algo, necesito cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si tenemos una persona, la persona no puede comer si la persona está muerta. El método, aunque sea muy chungo el ejemplo, pero si tenemos un método comer, yo tengo que petar, yo no puedo dejarle a la gente que coma a esta persona que está claramente en un estado bastante malo. Yo tengo que petar. No puedo decir, pues no como, no hago nada. Tengo que decir, oye, no puedo. Tiene que, como pasaría probablemente si le intentara de comer a... Pues que me he metido en este ejemplo tan chungo, pero bueno. Pero Creo que es lo algo mejor. así parecido. Y una condición de guarda sería retornar y volver para atrás y continuar de normal. Creo que otro podría ser también el tema de deuda técnica y legacy code, que la gente suele, no sé por qué, pensar que es exactamente lo mismo. Y esto es lo que decía antes, ¿no? No solo va con el tema de naming, sino con el tema de que conceptos que no son iguales se convierten en el mismo concepto. Y otro ejemplo muy similar a este podría ser el tema de todo es un mock, cuando es un doble de test, claramente. Y bueno, pues tú usas el que necesites cuando necesitas y cada doble de test tiene algo totalmente diferente y se usa para contextos totalmente distintos. Pero la verdad es que creo que eso es algo muy, muy clave a usar. Me ha gustado mucho que has dicho el de deuda técnica, que se dice que es lo mismo que legacy code, y esas dos cosas ya son dispersión semántica a tope, porque cada persona dice de la deuda técnica una cosa, al que menos caso se le hace al pobre es al que inventó el término, y de legacy code también cada persona dice una cosa, o sea que es un ejemplo perfecto. Encima se dicen como si fueran sinónimos cuando ya ninguno es nada, ¿no? A mí me gusta No pasa nada. mucho la de funcional que hemos estado barajando. Vamos, estoy haciendo programación funcional, ¿no? Y es como porque estoy haciendo muchos métodos. Pues muy bien, pero me estás equivocando si dices eso, ¿no? Manu, ¿tú alguna más? Sí, no, de ese caso que estabas contando, yo recuerdo perfectamente un ejemplo de estar en una entrevista, haciendo una entrevista con alguien, o sea, alguien iba a hacer la entrevista donde estaba trabajando y recuerdo perfectamente que las primeras frases que salieron por su boca en la entrevista fue voy a hacer esta cata en JavaScript funcional. Y lo siguiente que hizo fue añadir un estado. Y fue como, vale, necesito entender esto un poquito más. Al final de la entrevista le pregunté, pero fue como muy curioso, ¿no? Porque la primera frase que dijo fue, voy a hacer la cata en programación funcional. Y digo, ¿what? ¿Vale? Y quería antes de seguir con otro ejemplo y nada, Ricardo, creo que has tocado antes un tema interesante, el tema de la deuda técnica y el tema de Legacy Code. Y como los oyentes tampoco sabemos qué conocimientos van a tener, creo que una pequeña introducción podría estar guay, si te parece bien. Guay. Bueno, deuda técnica seguro que lo hemos escuchado todas las personas, porque por desgracia se dice todo el rato. Creo que
Angie Campbell y toda la tropa de Sonar, a las que yo les tengo mucho respeto, han hecho mucho para que se le diga deuda técnica a programar mal, que tiene un nombre ya que es programar mal, y siempre defiendo que ese es el que hay que utilizar para eso, ¿no? Y deuda técnica fue lo que dijo Ward Cunningham cuando estaban en el proyecto, no recuerdo nunca el nombre de ese proyecto, un proyecto muy conocido de banca que hubo. Y tenían aquello con un modelo muy chungo porque habían hecho el modelo sin tener ni idea de cómo funcionaba el dominio. Entonces les costaba tanto que tuvieron que pararse y plantarse delante del cliente y decir, mirad, os lo vamos a explicar. Hablando de deuda, que es lo que entendéis de verdad, para que veáis lo chungo que es que sigamos pagando los intereses en lugar de liquidar esta deuda. Y no tiene nada que ver con programar mal, evidentemente. Solo tiene que ver con el hecho de haberse endeudado por un desconocimiento de modelo, no de solución. Pero ya se dice simplemente, no, es que tengo 5 días de deuda técnica. Pues, enhorabuena. Eso está bien o está mal. No sé qué es eso. Muchas gracias, Ricardo, por el ejemplo. ¿Alguien más quiere saltar sobre otro topic distinto? O sea, otro ejemplo. ¿Tenéis algo en la cabeza? A mí me gusta mucho el de senior, junior, mid, todo. Muy bien. Tengo un junior en mi empresa que está llevando el proyecto o tengo un senior que... Y nadie sabe qué, nadie entiende. A mí también me gusta mucho lo de estoy de junior, tengo 3 becarios a mi cargo. Exactamente, Es es bastante increíble. interesante. En general, la dispersión semántica siempre está hecho en ese aspecto para pagar menos también. Pero a mí me parece increíble que no haya ni remotamente un consenso respecto a qué es cada puesto, Ya ves. ni a qué hace. La Tener 10 pregunta años de antes- experiencia en JavaScript, probablemente, ¿no? Bueno, si queréis decir algo más de este, Manu, ¿tú eh, ibas a decir algo de este? Sí, iba justamente a decir que creo que lo interesante es que aunque creo que llegáramos a un consenso, volvería a pasar lo de siempre. Volvería el Ya, consenso a cambiar otra vez. ya. Da Volvería a igual haber que deuda llegamos. técnica, ¿no? Es que al final la deuda técnica, si lo piensas, es entropía, ¿no? Lo que pasa es que es entropía de la semántica. Y es un poco como el código en sí. Si no haces por donde que no haya entropía, va a haber entropía. Bueno, como cualquier sistema, ¿no? Yo quería terminar, a no ser que alguien quiera añadir luego una más, ya que aquí la mayoría somos game dev, ¿vale? Por dejar la pincelada al game dev, que este no tiene mucho que ver con naming como tal de software, pero me parece muy interesante, que es que la prensa del videojuego llama minería de datos a decompilar el juego y ver qué assets hay para el futuro. Y eso no es minería de datos ni un poco. Minería de datos es una movida de Big Data y de Machine Learning y tal, y no tiene nada que ver con meterme a ver qué ha metido esta gente para el futuro para poder intuir de qué va a ir el primer DLC del juego, que es lo que se llama ahora. Han hecho data mining, ¿no? Y creemos que el juego va a ir de... Hostia, este es muy curioso. La pregunta que tengo ahí es un poco más refiriéndonos a si en realidad no es como un poco el concepto de diferentes contextos, ¿no? Como cuando hablas de lenguaje ubicuo, que estás hablando de dos cosas que son para algunos lo mismo, ¿no? O el mismo concepto, vistas desde puntos de vista distintos. Obviamente creo que el de Game Dev no, ¿vale? Pero quiero decir, el típico ejemplo de lo que significa un avión para alguien que está vendiéndotelo, o sea, cogiéndote las maletas y pesándolas, y cuál es el concepto de un avión para alguien que lleva el tema de control de vuelos. Pues son totalmente distintos, ¿no? Pero es el mismo concepto, entre comillas, pero con Ya, es diferente... cierto, sí. Bueno, es verdad que en el caso de minería de datos es difícil. Y en verdad no, porque simplemente lo que habrá pasado es que alguien habrá visto que había por ahí un concepto que es la minería de datos, la metáfora cuadra, porque cuadra bastante bien para escarbar, ¿no? En la decompilación y se ha quedado con ese nombre. Al final ahora es el concepto de minería de datos en el bounded context de los videojuegos. Pero sí es verdad que muchas veces es lo que dicen, ¿no? Que al final es solo aplicar el concepto a un microdominio o a un subdominio diferente, ¿sí? Y luego la pregunta que tenía también un poco era más con respecto a, bueno, hemos hablado como de algunos naming y de algunas cosas, ¿no? Pero no hemos hablado mucho como qué soluciones se nos ocurrirían a nosotros, más allá de, no sé, lo típico que creo que sería preguntar por contexto, ¿qué entiendes tú por este término cada vez que hablas? De si os se os ha ocurrido alguna vez, ¿no? Algún tipo de manera de intentar mitigar esto, o por lo menos en los equipos en los que habéis estado, o con la gente con la que habéis trabajado, alguna posible solución, ya que es muy común. Yo lo que he hecho es, yo he llegado a corregir cientos de veces la misma palabra en mi empresa hasta que ya la gente se ha empezado a incluso a incomodar y a enfadarse y he seguido haciéndolo.
Porque si estamos hablando de descuentos no podemos decir ofertas, porque ya hay otra cosa que son ofertas en el juego. Entonces, si dices las 149 veces de oferta, yo voy a decir descuento y te vas a joder, porque hemos dicho que eran descuentos. Esa es la única manera que yo he encontrado. Una vez lo he empezado a hacer de manera tan taxativa, poco a poco la gente se ha ido sumando. Entonces ahora ya es un equipo entero diciendo, no, perdona, hemos dicho que esto se llama así, no lo llames asá. Pero vaya, es tener mucha disciplina con eso, supongo, ¿no? Sin más. Yo siempre acabo cayendo en una cosa totalmente que en parte es dañina, pero que a mí me gusta mucho, que es la poesía. A mí me gusta mucho esa metáfora, ese juego con la palabra, esa gustosidad de decir, por ejemplo, teníamos un pequeño proyecto que nos pasaron unas personas que estamos mentorizando. Y era de un pequeño juego y había un barquito y tenía un mapa y estábamos haciéndolo como a nuestra manera. Y que el nombre de quien crea el mapa, de la factory de mapa, que sea un cartógrafo, que el nombre de la factory de cartógrafo sea la universidad de cartógrafos y que el nombre del método sea graduar cartógrafo, a mí eso me gusta mucho. A mí, yo creo que ahí lo que más me gustó de eso, sin saber los nombres que se habían puesto, estuvimos hablando de ellos y personas de diferentes vías dijimos exactamente esos 3 nombres para esas 3 cosas sin saberlo, que eran las que habíamos elegido por el otro lado. O sea que es genial. Totalmente. A mí la poesía y eso me... A mí, a ver, a mí me gusta mucho la poesía, pero me gusta la poesía para leer, ¿no? Entonces, utilizar la poesía dentro de un proyecto, tú sabes que yo ahí siempre difiero mucho de cómo lo haces tú. En un proyecto de chill como ese, a topísimo, porque además creo que es un buen ejercicio de naming, que va a ayudar incluso a mejorar, a dar riqueza, a que llamemos las cosas de una manera más parecida. Pero, por ejemplo, en un proyecto de una empresa, yo estoy convencido de que no metería esa carga semántica de palabras que no estaban en el dominio. Estoy convencidísimo, porque luego hay muchas que sí que son importantes y si hay demasiadas palabras, pues las menos importantes entierran a las otras. Totalmente. Yo creo aún así que es un gran ejercicio Sí. para integrar en el equipo, sobre todo porque es muy fácil entrar ahí, porque es muy fácil coger un concepto de la vida real. Yo qué sé, nos volvemos a los juegos de estoy haciendo un juego de mesa y tengo la clase mesa, la clase asiento, la clase sentarse que recibe, el método sentarse que recibe un jugador y se sienta en la mesa, y luego tengo un método repartir que tiene un for each que pone for each player in seats. Y eso, la gente, al menos bajo mi experiencia, está muy en ese momento. Cuando Es muy disfrutón, es muy juguetón eso. Es muy gustoso encontrar un nombre, el decir, anda, el picaporte, ¿no? Por algún motivo, de repente, y sale esa palabra y todo el mundo está muy in. Obviamente en un equipo de una empresa acabamos saliéndonos de ahí. Pero claro, como introducción al naming y a la rigurosidad, yo lo veo una alternativa muy interesante. A tope. ¿Alguien ve alguna otra cosa, otro naming que creéis que merezca también la pena mencionar? ¿Alguna dispersión semántica más? Como por ejemplo, no sé, algo, José. ¿No? Yo que trabajo en porting, en porting hay como el concepto de logro, pero claro, en PlayStation se llama trofeo. Entonces, cuando estás creando las notas de parche o algo así, como se te cuele algo así, poniendo logro en lugar de trofeo en PlayStation, te echan para atrás la versión esa. Qué bueno. Entonces, yo estoy como totalmente evitando siempre la dispersión semántica. Claro, nunca lo había pensado, qué bueno. Cada plataforma llama de una manera a eso. Justo, y de hecho el mando también se llama de distintas maneras en las plataformas. Ostras. En PlayStation te lo tienes que llamar controller, no lo puedes llamar gamepad. Controller, la palabra maldita. Una vez más, controller. Todos son controllers. Y la pregunta, chicos, es ¿qué os, cuando habláis de arquitectura, por ejemplo, cuando alguien habla de arquitectura, por ejemplo, siempre, bueno, y de hecho este podcast o esta idea de podcast, el primer capítulo también salió de una idea que Ricardo y yo estuvimos hablando cuando hace no mucho un tuit por ahí de arquitectura hexagonal y salió el concepto de arquitectura hexagonal. Y creo que a lo mejor vosotros tenéis alguna opinión al respecto de qué os parece el naming y demás. No sé, ¿cómo lo veis? ¿De la arquitectura o de la arquitectura hexagonal?
de la arquitectura hexagonal. Bueno, si queréis empezar por la arquitectura, podemos empezar, ¿eh? O sea, al final es un debate. Bueno, de la arquitectura hexagonal yo tampoco me puedo quejar de lo de hexagonal porque dice, pues, lo voy a llamar hexagonal porque me gusta a mí y lo he inventado yo. Y es una cosa mía. Esto lo dijo el Cockburn, vaya. Bueno, Y pero igual así que que dice yo- eso, igual que dice eso, también dice en la segunda frase, esto ya no es una. Os digo, os adelanto ya que esto no es una arquitectura, ¿no? Esto es un patrón. Pero, joder, entonces no le pongas ese nombre, porque la gente va a tender a confundirse, ¿no? De hecho, es algo que creo que es bastante interesante, ¿no? Porque si ves a la gente que habla todo el rato, al final acaban hablando de arquitectura, y como bien decís, no es una arquitectura, pero es como que está como muy arraigado. Sí que, bueno, podríamos hablar de otras arquitecturas si queréis, pero en esa concretamente me hizo mucha gracia porque al final el mismo autor lo mencionaba, ¿no? Y es como, no tenía sentido. ¿Tenéis algún otro ejemplo que os chirríe tanto como ese o que os pueda resultar interesantes para mencionar? Bueno, en Game Dev tenemos que la arquitectura es como. El arquitecto es como un ente etéreo, mágico, que te va a resolver todos tus problemas técnicos. No sabemos cómo, no sabemos cuánto. Esperamos que por muy poco dinero. Esperamos que, estando de acuerdo con las decisiones que se toman sin hacer nada más y sin que nos cambie mucho el cómo hacemos las cosas. Y sí que es verdad que está un poco esa dispersión de arquitecto a totalmente un mago. Entonces, ya volviendo entonces a hilar temas, antes has comentado, Ángel, el tema de junior, senior, ahora aparece arquitecto, ¿no? ¿Qué definiciones tendríais vosotros? Creo que estaría guay, ¿no? O sea, independientemente de ya saber que no hay un consenso, para vosotros, ¿cuáles serían una definición de, vamos a decir, experiencia, aunque no me vuelve loco? Para mí, algo que sí que es muy importante en realidad es qué es lo que yo valoraría dentro de cada uno de esos niveles más allá de lo que considero que deberían saber, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, una persona junior, lo que más debería tener siempre es ganas de aprender. Y bueno, creo que todos los niveles tienen que tener ganas de aprender. Y de ahí ya podemos partir, ¿no? Partiendo de esa base, podríamos decir que para mí una persona junior pues puede, básicamente, aparte de eso, tener un pequeño conocimiento técnico en el que se pueda defender y ya pueda aprender y seguir la bola. Y digo esto porque yo entiendo que en realidad si trabajamos como equipo y no como individuos, esa persona o ese perfil va a ir evolucionando, no se va a quedar estancado ahí, la idea tampoco es esa, ¿no? Luego está lo que vendría el perfil mid, entre comillas, que sería algo así más con más conocimiento técnico, sabiendo hacer un poquito más las cosas, pero para mí tiene que tener una cosa que es muy importante, que es empezar a gestionar la salud del equipo, empezar a entender cómo está el equipo, dónde tiene que ir apoyando, porque eso le da una visión más holística y la posibilidad de darse cuenta de que tiene que empezar a impactar en sitios distintos y a observarse a sí mismo. Y luego está lo que viene siendo para mí un perfil senior, que volvemos a lo mismo, no son perfiles porque puede ser senior, llegar a un contexto nuevo y ser un total junior, no tienen nada que ver, ¿vale? O sea, que eso que creo que es algo que deberíamos de hablar también, ¿no? Pero esa persona senior, si tuviésemos que describirlo, ¿no? Sería alguien con un buen conocimiento de dominio, buen conocimiento algo de conocimiento de tecnología con la que va a trabajar y sobre todo pues que tuviese muy claro la parte para mí, liderazgo y gestión de equipo y toda la parte de habilidades blandas que vas a necesitar para poder ayudar a que ese equipo llegue al nivel donde tú estás. Porque para mí un junior es una suma, un mid es una multiplicación y un senior es un potenciador. La idea es esa. Y nadie es una resta, nunca lo serían, ¿no? Y creo que por ahí llevaría yo más o menos el debate en todo caso. Y creo que Ricardo quiere decir algo, así que te dejo. Sí, iba a comentar que aquí un artículo que nos gusta mucho, ¿no? Como la verdad que no es poco, en esta casa somos muy de Dostoyevsky, ¿no? Pues aquí somos muy del expert beginner y todo esto, que es un artículo muy chulo. Y una de las cosas que dice en el artículo es justo lo que has dicho tú, que tú puedes ser muy senior en un contexto y pasar a ser junior en un contexto completamente diferente. Sí, es verdad que, claro, si tienes una perspectiva muy de senior holísticamente en tu campo, claro, vas a partir con mucha ventaja en otro campo, pero no dejas de ser junior y probablemente te considerarás junior con mucha más fiereza, ¿no? Porque sabrás que lo eres. Totalmente. De hecho, con eso querría también hilar el tema del ego, porque al final para mí una persona senior no debería tener ego y saber que vas a ser en un momento junior cuando llegue, pues es importante. Le paso la pelota a alguien más.
Yo brevemente, porque la verdad es que no he replanteado mucho este tema de junior, mid y senior. Ya una forma en la que la usan las empresas para justificar salario y otra internamente cómo lo usamos para comunicarnos entre nosotros, pero yo siempre he visto como desde el punto de vista de responsabilidades, ¿no? Entonces, si al final en algún punto siempre tenemos que tomar decisiones y aportar de diferentes formas al equipo, como has dicho tú, Emanuel, pero cuando alguien nuevo entra al equipo, pues va a tener muchas menos quizás responsabilidades, depende de tus conocimientos o del tiempo que tengas que hacer para adaptarte al equipo y en consecuencia, por lo mejor se podría poner nombre a esas responsabilidades que tienes. Si llevas más tiempo en el equipo o tienes más experiencia, asumes responsabilidades más con respecto a cuidar la salud del equipo o pelearte no pelearte, no me gusta de hecho decir pelearte, otro nombre mal escogido, hablar con management para coger beneficios para el equipo, este tipo de cosas. Una responsabilidad que a lo mejor se asociaría más a un puesto senior y otra responsabilidad como podría ser, pues a lo mejor muy al principio, pulir documentación, que tampoco es muy raro hablar así en estos términos, pero bueno, pues podría ir para perfiles que están aprendiendo y están utilizando ese aprendizaje para mejorar cosas que desde dentro no se ven a primera vista porque están ya muy en la rueda de la rata y a medida que te vas metiendo en el equipo pues vas cogiendo otras responsabilidades y coges ese señorazo, pero vamos, que también depende del contexto, creo yo. Yo, una cosa en la que me he dado cuenta que una persona junior en el equipo, junior en el sentido de recién llegada, sin más, puede aportar más que nadie es en mejorar el proceso de onboarding. El último onboarding que he tenido, la responsabilidad de la persona junior era que el siguiente onboarding sea mucho mejor que el suyo. Y esto me parece que es una cosa muy sana para hacer, ¿no? Y como muy que te va a empezar a meter dentro del mood de aquí es el equipo, somos un conjunto de personas que queremos que estemos mejor, que queremos colaborar y tal, y las que vengan incluso también. De hecho, hay equipos que en parte de tu proceso de onboarding te dicen que te encargues de escribirle algo a la siguiente persona que venga. En el momento en el que terminas de, oye, la siguiente persona, escríbele algo de algo que a lo mejor te haya faltado a ti o aporta algo en este proceso o algo que le pueda servir. Y eso también es muy interesante. Eso es justo lo que hemos hecho. ¿Podríamos entonces definir los tres perfiles así, resumiendo muy rápido, o los tres o los perfiles que sean como una persona que necesita apoyo y que es un potencial y que está para aprender, una persona que dentro de un equipo aporta y se navega bien, y una persona que activamente está trabajando para que el equipo tenga muchísimas más herramientas para formar al equipo, para prevenir problemas que a lo mejor son más complicados de ver en el día a día. Y bueno, y el expert beginner, que también se ha mencionado como una persona que sería el sucumbir al ego, ¿no? Como con el anillo de Frodo, ¿no? Total. El expert beginner es como cuando todavía eras beginner, porque esta persona en el modelo de Dreyfus se cambian estos nombres y no es junior ni mid ni nada, y es como cuando todavía eras beginner, por la circunstancia que sea, por supuesto, te has creído que ya no lo eras, entonces ahora eres un expert beginner y lo seguirás siendo para siempre porque te has salido del ciclo de mejorar. Que esto pues yo por lo menos lo he sufrido y lo he visto mucho en la industria del videojuego y supongo que en el software es igual, Manu. De hecho, a ese término, yo no conocía el término, muchas gracias por presentarlo, pero nosotros lo solemos decir que es la persona con el mismo año de experiencia todos los años. Es una persona que tiene 20 años de experiencia, pero son 20 años el mismo año. Sí, total, vaya. Esto hila muy bien a Twitter, a una cosa que yo vi en Twitter justo de Elon Musk, que le preguntaban, ¿te gusta el ajedrez? Y dice, no me gusta mucho porque no es muy complejo, porque no tiene niebla de guerra y solo tiene X unidades y es un 8x8. Wow. Y claro, ahí... Wow. Es un poco... Es caer en el expert beginner. Entonces la pregunta es, diríamos que Elon Musk sería, ¿no?, el arquitecto, ¿no? En este... Nah. Sí, totalmente, absolutely. Fuera bromas, entonces, si nos damos cuenta, el único perfil que no hemos definido todavía es el de arquitecto. O sea, todo esto de volver atrás a los señoritis era por el tema de arquitecto. ¿Cómo definiríais vosotros? Porque estabais hablando de un arquitecto que, bueno, yo conozco como el concepto de arquitecto de marfil, pero bueno, hay más conceptos, entiendo. Y volvemos a la dispersión semántica de nuevo. Yo creo que es muy difícil que
una persona hoy día con el puesto de arquitecto no sea el de la Torre de Marfil si lo mantiene en el largo plazo, creo. No sé si... A lo mejor el Cloud Architect es una movida un poco diferente, pero al final, ¿no? Viene a ser lo mismo aplicado a otra cosa. No sé. Podría ser. De hecho, o sea, creo que pasa también con otros conceptos, ¿no? Como DevOps, que Claro. bueno, antes era el equipo de sistemas, ¿no? Y ahora es DevOps, pero cuando ves DevOps se vuelve un rol y DevOps vuelve a ser lo que era antes. Es como, de hecho, a veces me hace pensar, ¿no? Y de hecho hace nada estuve en Londres en una conferencia y dijeron que el mundo del desarrollo es como la rueda de la vida, ¿no? Que empieza a ir en círculos, ¿no? Y al final acaba volviendo al mismo sitio donde estaba antes. Y me hizo muchas gracias porque al principio tenías el equipo de sistemas, luego tenías a la persona de DevOps, luego se convirtió en un rol, en alguien a contratar y al final pues se volvió a crear el mismo equipo de sistemas con otras responsabilidades, ¿no? Y con otra manera de trabajar en muchos contextos, no en todos. Y el concepto de DevOps murió en el intento, ¿no? Y es como siempre en la misma rueda. Y a veces me hace preguntar cómo, o sea, ¿qué es lo que hace que esto vuelva así? O sea, que se dé la vuelta. Esto es lo de la ley del péndulo, ¿no? O sea, que es totalmente inevitable. Antropológicamente. No vamos a venir aquí desde el software a cambiar eso, ¿no? Es imposible. Vale, y hablando de naming, ahora vamos a cambiar el tercio si queréis y vamos a algo más gracioso / controversial. Y podemos hablar de brandings, ¿no? De nombres de branding, como por ejemplo Uncle Bob, por ejemplo. ¿Alguien quiere darle? Yo va a ser mejor que yo, ¿no? De hecho, creo que sí. Por cuestiones obvias. Es que no se me ocurre algo bueno que decir de esta persona y mi madre me dijo en su momento que las palabras feas que me las ahorrara, pero la verdad que esta persona se merece lo peor del mundo. Voy a intentar hacerlo yo en un ejercicio, quienes me conocéis sabéis que de un esfuerzo que probablemente me desmaye, pero voy a intentar hablar no negativamente de esta persona. A nivel de naming como branding, 10 sobre 10, claro. 10 sobre 10. O sea, se ha dedicado toda su carrera a establecer sus nombres, tanto de marca propia como de la marca del producto que hace, que es el tema clean, ¿no? Y a renombrar todas las cosas del software a lo que a él le convenía. Y lo ha conseguido y se ha hecho un consultor de los más caros probablemente que haya gracias a eso. Entonces, como branding, muy bien, y ahí paro que ya la iba a liar. No, ahora la pregunta es, hay que dar un poco de contexto, ¿no? Creo que has mencionado, Ricardo, el concepto de renombrar términos, lo cual creo que es bastante interesante creo que es importante también que recordemos aquí que la gente, que los posibles oyentes, no tienen todo el contexto que tenemos nosotros de lo que estamos queriendo decir. Entonces, esa pequeña introducción podría ser, por ejemplo, el concepto de, bueno, el principio de, se me olvidó, separation of concerns, perdón, de Distra, que, bueno, el señor Uncle Bob lo utilizó, o vamos a decir, se inspiró, según sus palabras, para lo que viene siendo el single responsibility. Y bueno, ahí tenéis un renombre de un concepto existente, ¿no? A algo con un branding totalmente distinto y vamos a decir, paquetizado por el señor Uncle Bob. Hay que decir que es curioso porque si tú te lees a la peña rollo de Marco, Jurdon y todo esto, que por ejemplo establecieron el nombre de cohesión y dijeron vamos a poner el nombre de cohesión como el acoplamiento interno de algo, que esto viene de la separación de concerns, que está en este paper de Dijkstra, tal. Y entonces luego viene Solid, bueno, antes de ser Solid, ¿no? En el paper del 96 y tiene la cara dura esta persona de decir, bueno, pues este es el Single Responsibility Principle. Estas personas lo llamaron cohesión, pero yo lo voy a llamar así. Pero literalmente pone esa frase. O sea, está poniendo sobre la mesa que ha vuelto a hacer lo mismo de renombrar las cosas. Bueno, lo hace con todo, ¿no? Pero hasta con el nombre, ¿no? De Solid, que ni siquiera es suyo. Esto lo hemos hablado todo el rato aquí. Pero vaya, lo dicho, a nivel de marca funciona bien. Pero es importante, lo hemos hablado entre los que estamos aquí, pero los oyentes posiblemente no sepan que Solid antes no se llamaba Solid, ni tampoco conozcan la historia de por qué Solid es Solid. Y creo que eso es una gran anécdota que la gente debería conocer y que debería de dársele más renombre y rebombo a ese tema. ¿Qué pensáis vosotros? Ricardo lo puede contar mucho mejor que yo, pero era por unos ratones de propaganda, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Sí. Yo, como tuve que dar un curso de Solid, que os podéis imaginar,
que se habló de cualquier cosa menos de Solid en todo el curso, obviamente. Le pregunté a Michael Feathers que cómo puso el nombre, porque yo sabía que había sido Michael Feathers, porque había leído en un par de referencias. Y de hecho creo que en el Clean Architecture me dijo Iván, ¿no? Que era en el Clean Architecture que lo ponía al principio. Cuando me lo leí, pues no... Se ve que se me quedó como por ahí ese pensamiento, pero no había cogido de dónde era. Y él me dijo por LinkedIn que era una movida de que tenían los 5 principios que se publicaron en el 96 artículos sobre ellos, pero en un orden diferente. Y como estaban haciendo, en aquel momento todavía no era Clean nada, todavía no existía el Clean hostias. Era Object Mentor, la empresa que tenían ellos, Object Mentor, porque era de estas de transformación del Shift Paradigm, de orientación a objetos y tal. Y estaban haciendo sorteos de alfombrillas de ratón, cada uno con una letra del principio que tocase, pues el Single Responsibility Principle, la S, todo el otro, tal. Y entonces Michael Feathers, que trabajaba allí, se dio cuenta de que si movían 2 o 3 ratones de sitio, alfombrillas de sitio, se leía Solid y que eso era mucho mejor para precisamente el branding, ¿no? Que es lo que estamos diciendo aquí. Y le mandé un correo al personaje este y pues se dio cuenta de que sí, que era muy útil y le cambió el nombre y ya, claro, todo explotó y ahora todo es Solid. De todas maneras, ¿no os parece que la propia idea de intentar crear un acrónimo que suene bien es corromper la misma idea? Es decir, es imposible. Vas a comprometer para encontrar letrizas. Total. Entonces estás rompiendo la propia idea de intentar comunicar. Total. Claramente Solid, los distintos conceptos tienen distintos niveles de abstracción. Hay algunos que son de aplicación general y otros de aplicación muy, muy concreta. ¿Cómo puedes llamarlo todo igual? Es un despropósito en sí mismo, es puro branding. Branding, total. Si además le sumas que cambias el nombre de las cosas, estás vendiendo el trabajo de otros gracias a poderle cambiar el nombre y has convertido el mal nombrado en un negocio, lo cual es una genialidad. Yo quiero decir, por no dejar sin hacer la puya al mundo académico, yo quiero decir que yo recuerdo en mi época de la carrera que había tutores de fin de grado que te decían, tenemos que cambiarle el nombre porque no se pueden sacar unas siglas. Esto es totalmente cierto, ¿eh? Te hacían cambiar el nombre del proyecto porque no tenía unas buenas siglas. Es que yo me acuerdo de un amigo mío que llegó, ahora tengo que poner otro nombre porque dice que no se encuentran unas siglas. Y al día siguiente vino el profesor y dijo, ya lo tengo. En vez de llamarlo así, tienes que llamarlo de esta otra manera, que si coges justo las 2 primeras letras es Project Atenea. ¿Qué te parece? Y dijo, pues vale, me da igual. Eran poetas como Ángel. Como Ángel, pero mal, ¿no? Utilizado para el mal. Yo quería comentar que una de las cosas que me resulta bastante interesante, ¿no? De esto es, todos los que estamos aquí, que hayamos tenido un poco este contexto, también tiene que ver con que hayamos leído y que conozcamos un poco el concepto histórico, ¿no? De lo que viene siendo el mundo del desarrollo de software. Creo que una de las cosas que en realidad fallan y por las que muchas de estas cosas, o sea, porque existe la dispersión semántica, el concepto, en realidad, es porque todo el rato estamos intentando reinventar la rueda, no conocemos de dónde vienen las cosas y al final lo que hacemos es una interpretación mala. Creo que un buen ejemplo de esto, antes de que Internet existiese, era el concepto de cuando se inventó la orientación a objetos. Obviamente Alan Kay tuvo una idea de lo que sería la orientación a objetos y luego el señor Bjarne, cuando estudió los papers de Alan, interpretó algo totalmente diferente, ¿no? Y él se hizo su propia idea y así apareció la programación orientada a objetos que, entre comillas, a día de hoy se utiliza y se aplica, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que Alan Kay quería hacer, o bueno, que tiene algunas relaciones, ¿vale? Pero que no es intrínsecamente lo mismo. Y creo que eso es un ejemplo muy claro. En aquel entonces lo podría llegar a entender, porque dices, vale, solo puedes entender las cosas por papers y por mandarme. En una época donde Internet no era el boom, no podías hacer una videollamada. Pero a día de hoy, que tenemos toda la información del universo, me sigue sorprendiendo que sigamos teniendo este tipo de comunicación y me sigue preocupando que siga creciendo la comunidad como crece y la gente siga sin poner ningún foco en el pasado, que tampoco es que sea muy largo, vamos a decir, pero y sigan poniéndolo en más conceptos nuevos, más conceptos, tengo que saber más y no en saber bien. A mí me parece totalmente normal y totalmente lógico. Y es como funciona una masa de gente. El FOMO hace que la gente se preocupe por lo que se está hablando. Y si de lo que se está hablando es de arquitectura hexagonal y de, se me perdone por decir, arquitectura DDD y de Solid para las entrevistas de trabajo y tal, ¿qué va a hacer la gente? Pues evidentemente se va a preocupar por eso. Y es que tampoco puede todo el mundo
dedicarle de manera enfermiza, como le dedicamos aquí, a la antropología, ¿no? del software. Es normal, es normal. Tampoco vamos a caer en el software se enseña mal, como el inglés. Bueno, sería un mensaje, ¿no? También, nada, bromas, fuera bromas. Creo que lo que dices es correcto, pero también le da un valor extra a este tipo de podcast, porque en realidad son más digeribles y hablamos sobre temas que creo bueno, no tienes por qué estudiar antropología, pero te escuchas un podcast de media hora y a lo mejor puedes hablar de ello. Sobre antropología, historia y lingüística en este caso, hay grandes errores garrafales que de alguna manera trasladamos, porque todos habéis oído hablar de consistencia eventual, lo cual es una mala traducción de eventual consistency en inglés, Sí. que quiere decir otra cosa en español, pero aquí estamos todos repitiendo una y otra vez eventual, que en castellano es que puede pasar o no, cuando en inglés es que en algún momento pasará. Sí. Lo cual rompe absolutamente el patrón. La idea Strong del and patrón. Surgery, ¿no? Que a ti también te gusta mucho. Esta es a mí, esta me gusta un montón porque yo la repetí mucho hasta que este antipatrón, este Smell Code de Shotgun Surgery, traducido como cirugía a escopetazos, que yo siempre había visualizado un cirujano con una escopeta, pues arreglando, lo cual tampoco tiene ningún sentido. Lo que sí que tiene mucho sentido es que el trabajo que tiene que hacer ante el disparo de una escopeta, un cirujano es trabajar por arreglando un evento que crea muchos lugares donde arreglar. Sí, sí, hay un montón de errores de traducción que nos comemos, que son parte de los errores de naming. No solo los namings que se deciden, que se crean, sino los que se usan de manera orgánica. Y ahí estamos. Total. Que yo quería decir que con esto último que ha dicho Manuel, me ha recordado también a muchas veces cómo se dirigen proyectos de software en los que se empiezan poniendo unos nombres con los que nadie a lo mejor casa, y a medida que crece el proyecto se empiezan a redefinir nuevos términos que lo que hacen es generar esta difusión semántica o dispersión semántica que hace que luego la gente no se entere de qué está programando, qué función está programando. Entonces, me parece que leí en el cerebro del programador, Programmer's Brain, una parte que decía que el mejor momento para poner, o sea, donde hay que poner más esfuerzo en buenos nombres es al principio de los proyectos, porque tú estableces el estándar de calidad ahí y luego, por desgracia, tiende a bajar o a mantenerse, pero es raro que tienda a subir. Entonces, si tú empiezas el proyecto poniendo nombres claros y dedicándole más tiempo a comprender el dominio sobre el que estás y en qué estás programando, pues luego hay menos posibilidad de que se intente redefinir ese término o haya ambigüedad. Por eso, Qué bueno. en este caso, lo que decíamos antes de la gita en jáfora, pues es mejor poner una gita en jáfora que un nombre ambiguo, que luego se va a redefinir. Y me ha venido un nombre a la cabeza justo ahora diciendo esto, que es un nombre que pensé otro día que me pareció brutal y que creo que nunca se ha cuestionado, que es el de los puertos en comunicaciones. Lo estaba pensando otro día, puertos, ¿por qué se llaman puertos? Y entonces empecé a pensar, ostras, se cierran los puertos, no emite tráfico como los puertos reales. No sé quién puso ese nombre, tendré que mirarlo, pero es bastante intuitivo cuando empiezas a pensar muy bien qué pasa cuando cierra un puerto en comunicaciones, lo vuelve a abrir, no puede tener dos puertos abiertos en la misma máquina, o sea, no puede escuchar ese tipo de cosas muy guay. Muy bien, sí, sí. Con otro tema de naming, ahora que justo hace poco hemos hablado de la programación orientada a objetos, de hecho hay varios artículos y varias entrevistas que le han hecho a Alan Kay que dice precisamente, creo que me equivoqué llamándola programación orientada a objetos porque lo importante son los mensajes. Es verdad, es verdad. No los objetos. Estos artículos están muy guays, cuando habla de esto. Creo que a mí me ayudaron mucho a entender realmente qué pasaba ahí, porque no lo había pillado. Sí, sí, muy bien traído. De hecho, una vez que viendo de dónde viene y viendo que viene de Smalltalk y tal, y viendo en Smalltalk que cómo funciona, se entiende creo que mucho mejor que en cualquier otro lenguaje el por qué decía eso y de dónde venía y con qué motivo. Ahí yo por cerrar ya palabras así que han dejado de significar cosas, por terminar con palabras que significan cosas y que significan demasiadas cosas a la vez y que han dejado de significar o tal, yo quería sacar la que hay ahora en boga, ¿no? Porque esto ha pasado desde hace mucho tiempo, que prácticamente desde antes del agilismo, que alguien, bueno, incluso desde que Royce puso el término de cascada para la cascada, desde ahí ya se ha intentado decir, hay otra manera de hacer las cosas, y ese término, esa pelota de qué es lo no cascada,
ha ido pasándose por diferentes términos, ¿no? Pues primero era, no, es que no hay que hacer cascada, hay que hacer incremental. Luego ya entró el Agile. No, hay que ser Agile, hay que pensar en el agilismo, en maximizar el trabajo no hecho, tal. Pero cuando ya lo Agile cogió tanta dispersión semántica que pasó a ser sacarse un certificado de Scrum Master, ya fue Lean. Ahora hay que ser Lean, ¿no? Y cuando salieron Dave Thomas, un saludo desde aquí a Dave, ¿no? Cuando salieron Dave Thomas y Andy Hunt con el Pragmatic Programmers, ahora hay unos años ahí que todo es Pragmatic no sé qué, Pragmatic no sé cuántos, tal. Como que cada pocos años se va cambiando y el que hay ahora claramente es la craftspersonship, ¿no? Que empezó como craftsmanship, por suerte ahora se ha mejorado el nombre, pero estamos en lo mismo. O sea, es otra vez igual, otra vez lo mismo, y cuál será la siguiente y cuándo, ¿no? Bueno, al final también es verdad que un movimiento cuando nace y cuando se publica deja de pertenecer a la gente que lo creó. Y lo mismo esa gente deja de ser bienvenida, o no bienvenida, sino que ya no se representa con ese nombre o con ese movimiento. Quizás volvemos al péndulo que tú estabas diciendo antes, es totalmente natural de la naturaleza humana. A tope. Se me olvidó decir XP, ¿no? Que también en su momento fue el término, no somos XPeros, que ahora 15 años después lo decimos, ¿no? Bastantes personas de este grupo. Pero bueno, también empiezo a ver por ahí a personas diciendo yo soy craftsman o craftsperson, y luego tú te metes en el perfil de esa persona o miras las publicaciones que hace y es como, ostras, no sé si estamos muy de acuerdo con lo que significa ese término, ¿no? ¿Y qué decir de los que hacen Agile? Ya, hacen Agile. En un programa sobre naming, hacer un adjetivo es cuanto menos que tiene cabida a subvenciones. Agile es un adjetivo. Uno puede ser o no ser Agile, pero no puede hacerlo. De hecho, para que no se quede la mención en el aire, que esto creo que quien lo explica es probablemente la mejor persona del naming de la historia del software, que es Kevlin Henny. O sea, esta persona hay que escucharle y hay que verle, porque esta persona a nivel del naming es un espectáculo. Porque además de ingeniero, es lingüista. Claro, y se nota. Y creo que debería ser una precondición para ser ingeniero. Por lo menos para el ingeniero que programa código. A tope. Muy bien, sí, sí. Yo hace un rato que me estoy mordiendo la lengua, me sale mal porque no soy de romper y volver hacia atrás, pero hemos hablado de errores históricos y si bien esto es un error, por lo menos es una omisión lamentable. Y antes estabais hablando de definir lo que eran los roles de senior, junior y todo esto. Y yo hace poco hay un ingeniero que sigo en redes que definió junior de la manera que yo voy a seguir definiendo el resto de mi vida, que es junior es alguien que por definición no se puede equivocar. Esa es la definición que yo voy a usar para siempre, porque es concisa, pero engloba lo importante. Senior es el que sabe hacer lo necesario para que un junior no se pueda equivocar. Y entonces, con eso, perdón por el volver hacia atrás, pero creo que hacía falta darle honor a la persona que acuñó semejante definición. Procedamos. Yo, añadiendo a esto que acabas de decir, hace tiempo, bueno, tengo algunos ejemplos que, bueno, los he visto, ¿no? Y creo que son totalmente erróneos, donde de alguna manera se intenta utilizar el concepto de accountable para gente junior y también hacerles, supuestamente, utilizan el término autónomo muchas veces para definir a alguien junior y en realidad para mí es como, bueno, esas personas no son accountables, en realidad las personas que están trabajando con ellos son las accountables, son las que deberían estar ayudando a esa persona a que esos problemas que están teniendo no existan. Porque si no, lo que estás haciendo en realidad es un poco, bueno, pues te dejo solo y apaga el fuego cuando venga. Y esa no es la idea, porque al final no puedes hacer que esa persona evolucione. Bueno, va a evolucionar, pero no sabes cómo va a evolucionar en el sentido de si va a ser de la manera correcta o simplemente se va a frustrar, se va a ir. Va a sobrevivir. Hemos estado leyendo hace poco el libro Idea Flow de Artie Starr, que es una maravilla de libro. Y ahí se hablaba mucho de decisiones de los equipos y de las empresas que son como hacer gambling. Y yo creo que una empresa cediendo un mínimo de accountability a un junior lo que está haciendo es jugar a la ruleta rusa. Y una empresa no puede jugar a la ruleta rusa de esa manera tan estúpida. También esto se hablaba también en el rework de David Heinemeier, que dice que si tú necesitas estar pendiente de si la persona que has contratado
está trabajando de la manera que esperas o tal, que lo que estás haciendo es babysitting, que esto también me parece que está muy ventilado. Me voy a saltar la norma con la que estoy muy de acuerdo de las metáforas de guerra de Iván. Me ha evocado a que darle responsabilidad a un junior es como darle una metralleta a un niño y hacer un niño soldado. Total. Estás rompiendo a ese niño, pero además estás haciendo un daño absoluto, pues estás haciendo la guerra. Esto debería estar prohibido, debería ser motivo de cambio, pero radical. A mí me preocupa además también a ver, si fuera un sitio donde el lugar es seguro, en el sentido de que haya errores no puede ser un problema, en el sentido de hacer un rollback no es complicado, estás haciendo pairing, tienes esa seguridad o en mob y estás haciendo esa seguridad de que, bueno, no pasa nada, yo no lo veo mal, pero sí que lo veo mal, o mi punto de vista es cuando no tienes esos mecanismos y estás atacando a estas personas de alguna manera solas, a que se enfrenten a ellos, porque lo único que vas a hacer en realidad es incrementar el miedo, aumentar el síndrome del impostor. Y al final, tú lo que quieres es darle una seguridad psicológica a esa persona de que se puede equivocar y que de equivocarse va a aprender. Totalmente. Además, también tiene mucho que ver con la cultura que hemos ido creando dentro de nuestras empresas y dentro de nuestras organizaciones. Toda la frase esta de las startups de move fast and break things, cuando de repente se les olvida que la gente no son cosas y no se las pueden romper y no las pueden romper, pero poniéndolas en esa posición destruida. Esas personas junior que no tienen ninguna culpa. En Game Dev pega muy bien un símil que estoy tratando de empezar a usar siempre que hablo de esto, que es que en los juegos de Nintendo, en los juegos de Mario o similares, cuando te presentan una mecánica, te la presentan en un entorno safe en el que no la puedes liar con esa mecánica. Solo puedes explorar y aprender. Cuando luego ya la puedes liar es después, pero no en el entorno en el que te la presentan. Y yo creo que esa debería ser la manera de enfocar un onboarding. Vamos a darte estas herramientas. Hay ciertas herramientas que las personas que te estamos permitiendo usarlas sabemos que pueden acarrear conflictos, pero los tenemos controlados. Te vas a equivocar en seguro y vas a ver el error que podrías haber cometido y el por qué no se comete. Y vas a entender el por qué está puesto eso. Y ahí es donde se va a progresar de verdad. Entonces es como diseño de juego básico, ¿no? Aplicado al onboarding. Totalmente, porque un onboarding nunca es sobre tecnología ni sobre dominio, siempre es sobre emociones, siempre es sobre gestionar una curva de ansiedad que todos tenemos cuando aterrizamos a un contexto nuevo. Y eso debería ser lo único importante. Se da la casualidad de que los ingenieros tendemos a tener una zona de confort en la tecnología, con lo cual tener un onboarding técnico es una herramienta, pero para controlar esa curva de ansiedad. ¿Hay alguien que haya tenido una experiencia de onboarding recientemente que pueda dar una pincelada? Yo empecé a trabajar en una empresa en diciembre y, o sea, no me esperaba, o sea, porque la empresa era como muy grande en el mundo del game dev, pero claro, yo me esperaba ahí pues tener un proceso de onboarding, pero claro, el proceso de onboarding no existió. O sea, me dijeron, léete esta documentación. Bueno, sí, como dice Ángel, era, sí. Léete esta documentación y ponte a instalar Visual Studio según estas instrucciones. Y claro, y yo me veía como... O sea, bueno, Visual Studio para un proyecto de Unreal y tal. Y claro, o sea, yo nunca había tocado Unreal con Visual Studio, que claro, el motor estaba metido en el repositorio y claro, no lo conseguía lanzar y fue como muy incómodo. Sí. Además, esto es un patrón recurrente, porque mi onboarding fue igual. Llegué yo, porque no estaban ahí los jefes para recibirme el día que llegué. Tenía un ordenador con mi nombre, así que me senté ahí, lo encendí y empecé a preguntar qué hacía y me decían, instálate Firebase, instálate no sé cuántos, y yo no sabía ninguna de las palabras que me estaban diciendo que era, ninguna. Como tema de dispersión semántica, volvemos a que la palabra onboarding... Sí, totalmente, es verdad. Está ahí. Nadie sabe qué es un onboarding. ¿Qué es un onboarding? ¿Qué implica? ¿Cuándo se termina? Y porque una cosa es un onboarding y otra es esta persona de repente está aquí, que no es un onboarding, que es la realidad.
Yo, aprovechando la experiencia, yo le preguntaría a Joser que hiciera el ejercicio de diseñar su propio onboarding. ¿Qué haría si pudieras hacerlo todo? ¿Qué es lo que te hubiera gustado vivir? Creo que eso tiene mucho valor. Se ha comentado antes, ¿no? Que parte del output de un onboarding debería ser mejorar el onboarding. Entonces, ¿por qué no hacer el experimento? Yo creo que mínimo hubiese sido porque llegué el primer día al trabajo y no tenía ni el ordenador puesto. O sea, me lo pusieron ya a media mañana, a las 12 o algo así. Y fue como bastante mal. O sea, yo creo que lo primero sería tener el ordenador preparado. Pero no solo eso, ¿no? Claro, o sea, claro, que me acompañase una persona de digamos, más seniority durante mis primeros pasos con el IDE o instalando el proyecto. Hubiese estado muy bien. Yo creo que cada vez que llegue a una empresa en cualquier punto de mi carrera futuro, haré un documento muy duro de todas las cosas que hubiese cambiado en el onboarding. Muy duro en el sentido de que le dedicaré muchos esfuerzos de mis horas diarias, me lo pidan o no me lo pidan y me dejen o no me dejen, porque es algo necesario. Yo creo que el objetivo de una empresa para el primer día de cualquier persona que está onboardeando es que esa persona salga y diga qué buena decisión he tomado. Ya ves, qué bien visto. Con cualquier herramienta, si hace falta tener un ordenador que sea maravilloso, rápido, si hace falta no trabajar y ir a tomar un café, da igual, dependerá de cada empresa, de cada proyecto, cómo recibir, pero el objetivo creo que este es el que genera cultura, porque cultura podríamos también meterlo dentro de la conversación de naming. ¿Qué es cultura? ¿Cómo se usa a veces como arma la palabra, ¿no? Pero cultura para mí ahí es donde es un gran punto donde se trabaja la cultura, en los onboarding. Yo quería decir, más que nada, en realidad, si nos damos cuenta, también estamos hablando mucho de gestión de expectativas por ambos lados, y ya sea por la persona que va a hacer el onboarding que no, también volviendo a la dispersión semántica es algo que nos pasa. Es decir, cuando queremos identificar si alguien está diciendo lo mismo que nosotros, por ejemplo, tema de testing, que es un test de integración, que es un test de aceptación, ¿no? Al final eso tienes que como que empezar a negociar cuál es tu concepto y empezar a entender cuáles son tus expectativas al respecto de eso. Y antes de nada, y de que cambiar, quería decirle a Víctor el tema de la cultura, que para mí es simplemente un marco de comunicación. Realmente es lo que es una manera de generar o gestionar las expectativas. Tú me estás diciendo qué debo esperar de ti y qué tú vas a esperar de mí de una manera sencilla, con unas pocas palabras. Pero para mí es importante que definas qué quiere decir cada uno de esos valores. Porque no es la primera vez que yo escucho el concepto pragmatismo, y de pragmatismo escuchar diferentes definiciones. Y entonces llegas y dices, vale, pero no la puedes utilizar como te dé la gana. Tienes que darme esa definición de manera que cuando la vayas a utilizar yo ya sepa por qué la estás utilizando. Si no, al final lo único que estás haciendo es jugar al juego de los trileros. Justo ahora que estamos hablando de cultura y de equipos y de onboarding, me ha venido una palabra a la mente que también creo que tiene dispersión semántica, que es la del team building. Se usa para hacer actividades que no tienen que ver con el equipo. Además, muchas veces se proponen fuera de horario, lo cual no tiene sentido, porque si quieres hacer un team building o quieres realmente potenciar la relación de equipo, tendrías que hacer un horario laboral, porque es algo que afecta al negocio y a la rentabilidad, en mi opinión. Y además, si se intenta hacer en equipos muy grandes, pues a lo mejor es que no hay equipo y no tiene sentido hacer un team building. Entonces, no está bien escoger la palabra. Team building quizás tendría que escogerse... Perdona que te interrumpa. Si no hay equipo, sí, es el único momento en el que tiene sentido hacer un team building. Por etimología, ¿vale? Total. El único team building honesto que he visto en mi vida, no sé si los conocéis, aquí en Cataluña tenemos Castellers, ese es el único team building que existe. Todo lo demás es ruido. Yo creo que después de esto nos toca ir cerrando este podcast. Y yo creo que, ya que estamos hablando de la cultura, me gustaría cerrar con una frase que me dijo Javier López, hablando precisamente de la cultura. La cultura es más que de lo que se habla, es de lo que no se habla o no se puede hablar. Y yo creo que diciendo esto, pues después de hora y pico hablando, podemos dejar de hablar.